a todos. Seguimos en la Semana de la Seguridad por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy nos acompaña Byron Andrade, un experto en seguridad minera. Byron es ingeniero en minas, tiene un posgrado en sistemas integrados de gestión, tiene varios años de experiencia en el sector minero y actualmente ejerce la docencia en una especialidad de seguridad minera en una universidad prestigiosa del país. Además, Byron realiza actividades de consultoría y capacitación en seguridad minera mediante su empresa MCT. Bienvenido, Byron, a este espacio. Muchas gracias, Edison, por la invitación y pues obviamente estamos aquí celebrando el 28 de abril, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El tema que he escogido hoy es justamente hablar sobre los riesgos críticos de minería, ¿no es cierto? Para hablar de riesgos, nosotros también tenemos que hablar de controles, es decir, una vez que nosotros hemos hecho la identificación y la evaluación de riesgos, el siguiente paso es controlarlos. Para eso vamos a utilizar la jerarquía de control que tiene 5 etapas. La primera, que es eliminar el peligro, es decir, removerlo físicamente. La segunda, si no consigo eliminar, voy a sustituirlo, es decir, lo voy a reemplazar con un riesgo que yo consiga administrar de una mejor manera. Si no consigo hacer esto, me voy a la tercera etapa, que son los controles de ingeniería. Es decir, aquí puedo yo hacer un rediseño del puesto de trabajo o colocar barreras para aislar a las personas del peligro. Si no consigo hacer esto, pues me voy a los controles administrativos, es decir, tratar de cambiar la forma como trabajan las personas. Y finalmente, si no consigo controlarlo a través de estos controles administrativos, me voy al último de los recursos, que es proteger al trabajador con el equipo de protección individual. Como vemos, acá los 3 primeros son considerados los controles duros y los 2 últimos, controles administrativos y EPI, son controles blandos. ¿Por qué? Porque dependen de la actitud y del comportamiento de los trabajadores, más allá de que sea obligatorio su cumplimiento. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado a qué estamos expuestos, vamos a examinar las técnicas de gerenciamiento, es decir, eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles administrativos, equipo de protección individual. Seleccionamos uno, luego implementamos esta técnica y después, muy importante, hacer el monitoreo y el seguimiento. ¿Por qué? Porque puede ser que la técnica que yo escogí no esté cumpliendo con el control de riesgo. Entonces, vuelvo nuevamente a la etapa de identificación, examinación, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es la minería, tanto a cielo abierto como subterránea o minería superficial, nosotros tenemos ya identificados varios riesgos críticos, como por ejemplo, volcamientos de los equipos, caída de rocas en excavaciones subterráneas, contactos con electricidad, exposición a gases, caídas a diferente nivel, derrumbes o colapso de taludes, caída de cargas suspendidas, atrapamiento de miembros o el contacto con algún tipo de energía, atropellamiento, caída en pozos, chimeneas o piques, incendios y explosión por la manipulación de explosivos. Byron, entonces, ya... Sí. Estos son entonces los principales riesgos en el sector minero. Sí, donde existen... tenemos mayor incidencia de accidentalidad. Correcto. De hecho, en minería subterránea estamos hablando de que el principal tipo de accidente se genera por la caída de rocas. Estamos hablando de un 30 y un 40% que este tipo de accidente se provoca en la minería, especialmente subterránea. Correcto, Byron. Entonces, al tener riesgos de alta magnitud, ¿cómo los vamos a afrontar? Justamente ahí es donde me quiero centrar. Nosotros vamos a utilizar básicamente 3 medidas, pero que en realidad cada una de estas se desglosa en función de la jerarquía de control que vimos hace un momento. Perfecto. Lo primero que tiene que ver con el diseño, ¿sí? Lo segundo que tiene que ver con la operatividad de la actividad y lo tercero que tiene que ver con la competencia, información de las personas, ¿no?
Entonces, yendo a la parte de diseño, ¿sí? Siempre lo he dicho en mis capacitaciones, en mis foros, la niña bonita de la minería es la geomecánica, la geotecnia. ¿Por qué? Porque esta es la que me puede determinar inclusive, dependiendo del tipo de estabilidad que yo tenga en una excavación subterránea o en un talud, me puede definir inclusive el tipo, el método de explotación que yo voy a utilizar. Entonces, muy importante partir por este principio, realizar el diseño geomecánico y obviamente voy a tener como apoyo una memoria de cálculo para saber cómo están mis taludes o cómo está mi excavación subterránea. Luego tenemos dentro del diseño mismo especificaciones técnicas que se deben cumplir, parámetros técnicos que tenemos que cumplir cuando estamos hablando de equipos, de maquinarias, de equipos auxiliares, como por ejemplo para el levantamiento de personas, certificaciones de estos equipos y maquinarias, por ejemplo, certificaciones de grúas y sistemas de bloqueos que permitan controlar energías peligrosas, como por ejemplo en bandas transportadoras, paradas de emergencia, etcétera. Luego tenemos también muy importante realizar, así como realizamos el cálculo en la parte geomecánica, pues también necesitamos apoyarnos con planos y memorias de cálculo, como por ejemplo para trabajos en altura, puntos de anclaje, líneas de vida, sistemas de seguridad y de control de energías peligrosas, aislamiento y segregación, es decir, colocar barreras duras para evitar atropellamientos, para evitar caídas a diferente nivel, etcétera. Luego tenemos que hablar también de la parte de rescate minero. Por legislación en nuestro país, ¿sí? Toda mina subterránea debe tener un refugio, ¿sí? En cada nivel para poder justamente apoyar o los mineros tengan a dónde llegar en caso de alguna emergencia que pueda suscitarse, ¿no? Recordemos nosotros que hace un poquito más de 10 años fue el rescate de los 33 mineros en Chile. Luego tenemos también que contar con sistemas de ambulancia, con sistemas de alarma, con sistemas de comunicación para hacer mucho más efectivo el rescate. Luego, una vez que nosotros hemos diseñado todos estos controles de ingeniería, pues vamos a la parte de operatividad. Aquí la columna vertebral viene a ser la identificación de peligros y evaluación de riesgos, donde vamos a establecer los procedimientos, los análisis seguro de trabajo, las capacitaciones, las inspecciones que me van a servir para realizar la verificación de la efectividad de estos controles que yo he implementado. Entonces, dentro de las inspecciones, pues yo puedo tener listas de verificación para equipos, para actividades, para materiales, para personas inclusive, permisos de trabajo, materiales y herramientas, el equipo de protección individual lo tengo que chequear también, acreditaciones del personal, condiciones del personal, ¿cómo están estas personas? ¿Están anímicamente bien? ¿Psicológicamente están bien? Y nos pasamos finalmente a la parte final que tiene que ver con la competencia y formación de las personas, ¿no? Entonces, pasamos primero por un control médico que me va a dar la aptitud, primero para ingreso a la empresa, a la organización, y luego para la ejecución de trabajos que puedan ser considerados críticos, como espacios confinados, trabajos en altura, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver aquí la formación, la experiencia que se requiere para poder contratar o para poder ejecutar una determinada actividad, certificaciones que se puedan necesitar, como por ejemplo las certificaciones de un operador de grúa, de equipos de izaje, habilitaciones, es decir, quién va a dar los permisos, sobre todo cuando estamos hablando de permisos de trabajo de riesgo, alguien debe ser el responsable de habilitar para que se ejecute el trabajo, ¿no? Y luego ligamos todo esto a un plan de capacitación, ¿sí? Es decir, es un cronograma que tiene que ser muy bien ejecutado, muy bien planeado y que debe tener como retorno una evaluación, porque el hecho de que yo capacite no necesariamente significa
que las personas van a implementar o que me están entendiendo todo. Entonces voy a tener que evaluar si su aprendizaje es del correcto y luego pues cada cierto tiempo se tiene que determinar la frecuencia con que yo tengo que hacer el reciclaje de esa capacitación que ya fue dictada, ¿no? Esto en todos los procesos, en la perforación, en el carguillo con explosivos, en la voladura, en el desalojo de material, en el saneo, en la colocación de sostenimiento y finalmente pues volvemos a todo el ciclo, a todo el proceso productivo, ¿no? Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de montar todo esto? Pues en primer lugar tenemos los gerentes. Ellos son quienes, sí. Es decir, haciendo un breve resumen de la caracterización de los riesgos críticos en el sector minero, tenemos en la etapa de diseño la adquisición de equipos que sean adecuados a la actividad minera que se vaya a realizar, a la maquinaria pesada, a los equipos de bloqueo, a todo el diseño de infraestructura previo a la construcción del área o las áreas de trabajo. En la parte operativa, toda la gestión HIPER, la gestión de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y en la parte de formación y competencias, todo lo que es ser, saber y saber ser. Competencias técnicas, competencias funcionales del operador, de los trabajadores, para realizar su trabajo de forma segura. Correcto, Edison. Partimos primero con el diseño y ahí, como dije anteriormente, tiene que ver la geomecánica, ¿sí? Determinar el grado de estabilidad de las excavaciones que yo voy a realizar. Y obviamente otro tipo de controles de ingeniería, más la parte de operatividad que parte justamente de la identificación de peligros, de evaluación de riesgos y finalmente a la formación y competencia, ¿no? Y para llevar a cabo todo eso, tú tienes unas responsabilidades para cada nivel jerárquico. Por supuesto, y eso es lo que se va a determinar. Entonces, comenzando desde arriba, desde el equipo dirigente, en este caso gerentes, ellos se van a encargar de ¿qué? De establecer y describir las guías de controles críticos de seguridad y salud en el trabajo y los riesgos operacionales. Es decir, el gerente ya tiene que saber, él sabe cuáles son sus controles de las actividades. Luego tenemos al nivel de responsables de área, que ellos van a ser las personas que van a elaborar en conjunto con el área de seguridad y salud en el trabajo, las matrices de identificación de peligros, de evaluación de riesgos, cuáles son los activos, cuáles son las maquinarias, cuál es la infraestructura que ellos van a necesitar y cuál va a ser la continuidad operacional. Luego vamos al nivel de mandos medios, a los famosos llamados encargados. Ellos se van a encargar de distribuir y de difundir en un lenguaje mucho más simple las reglas de oro de una determinada actividad. Van a ser los encargados de realizar un análisis de riesgo del trabajo, un permiso de trabajo. Van a ser los encargados de seguir los procedimientos y también de seguir los instructivos que se vayan a realizar o que regulen una determinada actividad, para finalmente llegar al personal operacional, hacia los trabajadores, que ellos también deben conocer las reglas de oro, hacer los análisis de riesgos, la observación de conductas, cómo corregir a sus compañeros cuando de repente cometen un desvío. Las famosas tarjeta pare-siga, es decir, llega un momento que cuando yo voy a realizar una actividad, hay cosas que yo no puedo, que no me van a permitir trabajar. Es decir, por ejemplo, si yo no estoy en condiciones emocionales óptimas, yo no puedo trabajar. Entonces, un compañero me puede alertar sobre eso, para evitar que después, por un descuido, alguien pueda sufrir un accidente o de repente que no se coloque una barrera dura y yo quiera trabajar sin esa protección. Entonces, un compañero me saca la tarjeta pare para que yo repiense y busque los materiales que son necesarios para poder realizar el trabajo. Obviamente tengo que seguir los procedimientos y también los instructivos. Entonces, tal como vemos en esta pirámide, todos los gestores del proceso, junto con el área de seguridad y salud en el trabajo, somos los responsables de implementar y de verificar toda esta cadena de actividades
que nos sirven como materia de prevención en seguridad y salud en el trabajo en el ámbito minero. Es correcto. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad de todos. Y en el sector minero, pues tenemos, como ya lo vimos hace un momento, riesgos críticos, que en el momento que ocurre un accidente, pues le tenemos a la orden del día una fatalidad. Y por eso tenemos que extremar las medidas, tal como nos has indicado, Byron, con la caracterización de estos riesgos. Correcto. Igual que en cualquier industria, igual que en cualquier, o mejor dicho, igual que en toda industria, pues la minería no está ajena a los riesgos que son inherentes a la actividad, ¿no? Y como habíamos dicho, cerca del 40% de los accidentes ocurren por caída de rocas en excavaciones subterráneas. Entonces, por eso es que el foco principal viene a ser el diseño, ¿no? La caracterización, la clasificación geomecánica que me va a indicar con qué tipo de macizo rocoso me voy a enfrentar y cuáles son las medidas de control y las medidas preventivas justamente para evitar accidentes por caída de rocas o por desplome de taludes, etcétera, etcétera, más los otros riesgos, pues obviamente nosotros ya estamos entrando, el Ecuador ya está entrando a una fase de gran minería y obviamente se utilizan equipos y maquinarias de grandes tamaños, entonces no podemos exponer ahí a las personas, ¿no? Entonces, donde hay equipos, no pueden existir peatones, así de simple, ¿sí? No es que le voy a colocar un chaleco reflectivo para que esté visible a un operador que su cabina está a 5 metros de altura y va a tener unos puntos ciegos más grandes. Entonces, simplemente va a ser comunicación. Ya existen, por ejemplo, chips que emiten una señal hacia el operador, donde el operador, cuando recibe esa señal, significa que hay un peatón cercano y él, por ejemplo, para. Entonces, echamos mano de la tecnología justamente para también hacer prevención. Exacto, con la minería a gran escala que se viene en el Ecuador, viene también tecnología de punta, tecnología que antes en el Ecuador no la conocíamos, no la habíamos visto, no la habíamos probado. Entonces eso nos obliga también a los prevencionistas a formarnos, a actualizar nuestros conocimientos para poder entrar también con fuerza en esta industria que va creciendo y tenemos que prepararnos para ello. Exactamente, exactamente. Es este el momento en el cual nosotros nos tenemos que preparar, porque lo que se viene en términos de producción minera a gran escala va a ser muy importante para el país, donde se van a generar muchas fuentes de empleo y eso pues nos va a ayudar a salir a nosotros de la crisis económica que tanto la pandemia como otros factores de tipo político pues le han afectado a nuestro país. Perfecto, Byron. Entonces, muchas gracias a todos por observar este video, este diálogo de seguridad. Muchas gracias, Byron, por su participación. No dejen de compartir esto en sus redes sociales, Facebook, YouTube, por WhatsApp. Y no se pierdan todos los demás diálogos que tenemos en la Semana de la Seguridad por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Un saludo, prevencionistas. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la invitación, Edison. Saludos a todos y a todas.